mi interés en la economía surgió a propósito de algunos cursos que llevé en la universidad cuando estaba casi entrando, y lo que noté es que la economía tenía, a diferencia del derecho, una forma mucho más lógica, en mi concepto, de entender los fenómenos que se producían en la sociedad. Y esto me llevó a pretender estudiar con un poco más de profundidad cuál es la interrelación que hay entre el derecho y la economía. Y noté que las ciencias sociales en general están todas relacionadas porque de una u otra forma intentan explicar el mismo fenómeno, porque las personas se comportan de la manera en la que se comportan. Si uno estudia la psicología, la sociología, el derecho, la economía o la ciencia social que quiera, lo que va a encontrar es que todas responden a puntos comunes. Los abogados creemos que la ley no cuesta, que cumplir con una ley no tiene un costo. ¿No es cierto? Además creemos que crear las leyes no cuesta y que aplicarlas tampoco cuesta. Y hemos transmitido esa idea a la sociedad, a tal punto que hoy en día la gente, cuando quiere arreglar un problema, lo que pide es una ley. Sin embargo, la ley en general sí cuesta. Tiene un costo que está en su cumplimiento y tiene un costo que está en su ejecución. ¿No es cierto? Si yo emito una ley que dice que la gente no puede manejar a más de 60 kilómetros por hora, hay un costo para las personas que quisieran manejar a más de esa velocidad porque están apuradas, y ese costo lo tienen que asumir, es el costo de cumplir la ley. Y si no cumplen con la ley, entonces justamente asumen el costo, que es la sanción. Y para hacer solamente un poco de historia, esta lógica que hoy se llama análisis económico y que se enseña en todas las escuelas de derecho respetables del mundo, surgió en la Universidad de Chicago, de la que soy un orgulloso exalumno, en los años 50, más o menos, donde Chicago optó por contratar un economista a la Escuela de Leyes de Chicago, un economista se llamaba Aaron Director. Y Aaron Director era un economista que estaba a tiempo completo en la Facultad de Derecho enseñando economía a los abogados. Chicago es quizás un caso emblemático porque es el primer lugar donde empezaron a decidir que había que mezclar el derecho con otras ramas del conocimiento. Y fue así que Director empezó a estudiar los casos de antitrust, de derecho de la competencia, ¿no es cierto? Derecho de cómo opera el mercado. Y a entender que detrás de los fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos en materia de antitrust no había ninguna lógica económica. Empezó a conversar de eso con sus colegas de la facultad e involucró a las personas de la Facultad de Economía con la Facultad de Derecho para estudiar los casos, y en efecto se dieron cuenta que los fallos en materia de antitrust en los Estados Unidos no tenían ningún sentido. Eso generó en ese momento dos cosas. Primero, que se cree una escuela de derecho antitrust y de regulación económica que se llama la Escuela de Chicago, que además es una escuela económica muchísimo más grande, esa fue una rama de la escuela, y que se cree una revista especializada, un law journal que se llama Journal of Law and Economics, en donde la gente empezó a escribir de temas que tenían que ver con la economía y con el derecho. ¿Por qué el medio ambiente es un problema casi irresoluble? ¿Por qué, digamos, tenemos el protocolo de Kioto y tenemos este fiasco de Copenhague hace poco, donde se juntaron los líderes mundiales a decidir qué hacían con el medio ambiente? ¿Y por qué la respuesta hasta ahora es: con el medio ambiente no hay nada que hacer, se sigue contaminando? Y tenemos países que tratan de imponer reglas ambientales y países que no ponen reglas ambientales. La respuesta es muy sencilla: los costos de transacción son demasiado altos. Los costos de que las personas lleguen a un acuerdo acerca de si quieren o no ser contaminados son demasiado altos. Y la titularidad inicial, es decir, si yo permito que se contamine en la sociedad o no permito que se contamine, es una titularidad que termina siendo inamovible. Imagínense que yo soy una empresa que contamina y lo que quiero es ejercer esa actividad. Imagínense que hay una regla legal que dice que está prohibida toda contaminación. Yo, para poder realizar mi actividad, tendría que conseguir la aprobación de todas las personas que van a verse afectadas por la contaminación, ¿no es cierto? El problema es que identificar a todas esas personas es costosísimo, al punto que se hace imposible. Y por lo tanto, la regla legal que tengamos, si se contamina o no se contamina, terminará siendo la que determine cómo funcionará la sociedad. Hay muchísima lógica detrás
de todas las aproximaciones que la economía nos da para entender no solamente el derecho, sino las diversas ciencias sociales. Y en eso es en lo que yo me baso para sostener que uno no puede hoy en día ser un abogado sin tener por lo menos ciertas nociones básicas de economía. Y voy un paso más allá. Creo que no solamente de economía, creo que de negocios, de filosofía. Hoy en día, en un mundo global, lo que estamos viendo es justamente esta situación en la que el conocimiento se ve entrelazado y es difícil que uno pueda saber solamente de una cosa, porque el mundo no opera en estancos. No es que los abogados operen en un mundo distinto que los economistas y los economistas en un mundo distinto a los de los financieros y a los administradores y los ingenieros. Todos operan en el mismo mundo. Los abogados lo que hemos tratado de hacer es operar dentro del propio derecho en mundos distintos. Los abogados que ven penal, los abogados que ven corporativo, los abogados que ven derecho civil y qué sé yo. Y en realidad el derecho es uno solo y los negocios tienen varias aristas en donde yo por lo menos tengo que tener la habilidad para entenderlas. Y la habilidad para entenderlas está en tener cierta lógica. La lógica jurídica es muy útil y sirve para entender cómo funcionan las leyes. Pero la lógica económica nos permite entender cómo funciona la sociedad. Y como las leyes regulan lo que sucede en la sociedad, uno no puede quedarse satisfecho solamente con el primer paso. Tiene que dar el segundo.